Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 152, Esgrima Ninja. Capítulo 7, Esgrima Ninja. La Academia Ninja de Konoha, lugar donde comienza el viaje de todo shinobi, fue fundada por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Cuna de incontables guerreros, representó el corazón de la voluntad de fuego, forjando a la siguiente generación de protectores de la aldea oculta de la hoja. Muchos grandes ninjas recorrieron sus aulas, y sus pasos resuenan en los anales de la historia. Bajo el liderazgo de Tobirama, 38 estudiantes extraordinarios surgieron en esta misma institución, nombres que más tarde se convertirían en leyendas: Sarutobi Hiruzen, Shimura Danz, Uchiha Kagami, Akimichi Torifu, Mitokado Omura y Utatane Koharu, por nombrar solo algunos. Ahora, bajo el mandato del tercer Hokage, esa misma llama había pasado a una nueva generación. Sarutobi Hiruzen, en su apogeo, había sido mentor de su propio trío de élite, Jiraiya, Orochimaru y Tsunade, ahora venerados en todo el mundo shinobi como los legendarios Sannin. Incluso Ataque Sakumo también había ascendido al rango de Nin, y se yergue orgulloso entre ellos. Y sin embargo, a pesar de su reputación y fuerza, Sakumo a menudo se encontraba completamente desconcertado, cuando se trataba de su hermano pequeño, Ataque Kij. Desde la muerte de su padre, la responsabilidad de entrenar a Kij en las artes shinobi recayó naturalmente en Sakumo, que era más de 13 años mayor. Su principal objetivo, el estilo de esgrima característico del clan Ataque, un estilo basado en la precisión, el sigilo y una eficacia letal. Por supuesto, la extracción de chakra aún no formaba parte del programa de entrenamiento. Eso tendría que esperar hasta que el cuerpo de Kij estuviera un poco más desarrollado. Al fin y al cabo, los chakras provienen de la energía física y espiritual del cuerpo, energía que depende en gran medida de la fuerza celular, y para un niño en crecimiento, el esfuerzo excesivo podría ser peligroso. A menos, claro está, que fuera en tiempos de guerra. En el caos de una guerra mundial shinobi, incluso los genin novatos eran lanzados a la batalla sin piedad. La supervivencia misma se convirtió en un privilegio, y las preocupaciones por la seguridad en el desarrollo eran lujos que nadie podía permitirse. Cuando una aldea pierde una guerra, incluso la comida se vuelve incierta, por no hablar del entrenamiento. Aún así, a pesar de practicar únicamente los fundamentos más básicos del manejo de la espada, el progreso de Kij fue sencillamente sorprendente, incluso para un Chunin experimentado como Sakumo. Imagina a un niño pequeño, de apenas 3 años, blandiendo una espada de entrenamiento de madera no más grande que un kunai, y logrando desviar cada uno de los shuriken de madera que Sakumo lanzaba con una fuerza experta propia de un Chunin. Sí, Sakumo se estaba conteniendo. Pero aún así, esto era completamente anormal. Y cuanto más entrenaban, más se daba cuenta Sakumo de que Kij no solo era superdotado, sino que operaba en un nivel completamente diferente. La pista más obvia: su increíble fuerza física. No es broma, Kij, con sus manitas aferradas a una hoja de madera, una vez cortó de un solo tajo un tronco de árbol más grueso que un plato hondo, un corte limpio y perfecto. Y esto lo hizo un niño que parecía recién aprendido a caminar. Si Sakumo no hubiera encargado él mismo la hoja a un herrero de renombre, podría haber sospechado que Kij estaba usando una espada legendaria. Lo que Sakumo desconocía, sin embargo, era que el poder de Kij provenía de la misteriosa marca en forma de rayo que tenía en la frente, una marca de nacimiento que irradiaba algo antinatural, algo de otro mundo. Además de eso, Kij había estado cultivando su cuerpo en secreto cada noche utilizando una refinada técnica de respiración del trueno versión 3.0, junto con un intenso entrenamiento físico y una nutrición de primer nivel, preparada por él mismo. Pero no se trataba solo de fuerza bruta. Otra cosa que desconcertaba a Sakumo eran los sentidos terriblemente agudos de Kij. En ocasiones, incluso llegó a sospechar que su hermano pequeño había heredado el Byakugan del clan Iga de alguna manera. Los brillantes ojos azules de Kij, surcados por sutiles destellos de relámpagos, no solo parecían penetrantes, sino que daban la sensación de poder atravesar paredes. Podía ver a lo lejos, analizar patrones de movimiento y detectar fluctuaciones de chakra con una precisión milimétrica. No se limitaba a la vista. Su oído, olfato, tacto e incluso gusto estaban muy por encima de lo normal en los seres humanos. Con ese nivel de agudeza sensorial, no sería perfecto como ninja sensorial. Bueno,
Sakumo finalmente lo atribuyó al linaje de su madre, después de todo, ella provenía del clan Yamanaka. Quizás Kij había heredado algún talento sensorial oculto. Dicho esto, desde la perspectiva de Kij, el estilo de esgrima de ataque resultaba un poco extraño. No es que las técnicas fueran defectuosas, de hecho, su diseño silencioso y orientado al asesinato era increíblemente efectivo, golpes rápidos, movimientos veloces en las sombras, hojas cortas fáciles de ocultar. Combinado con el ninjutsu adecuado, era un estilo letal de un solo golpe. Ese fue el legado del colmillo blanco de Konoha, el apodo que Sakumo adoptaría más tarde. La reputación de Sakumo como uno de los shinobi más fuertes de la historia estaba bien merecida. Incluso entre la élite de nivel Kage, era un adversario formidable, eclipsando a su futuro hijo, el ninja copiador Ataque Kakashi, en más de un sentido. Y, sinceramente, Kij podía admitir que el dominio de este estilo por parte de Sakumo era sencillamente brillante. Pero el estilo de lucha de Kij se inclinaba en una dirección muy diferente. Prefería la esgrima audaz y poderosa. No era de los que se escondían en las sombras. Se desenvolvía con soltura en los enfrentamientos directos, como un trueno que rasga el cielo. Las técnicas al estilo ataque eran silenciosas. Los instintos de Kij gritaban a viva voz. Claro que podía usar las técnicas del clan si era necesario, pero no sacaban todo el potencial de su fuerza ni de su ritmo de combate. Aún así, había muchos elementos que valía la pena tomar prestados. Técnicas como el juego de pies silencioso, la contención de la respiración, las carreras explosivas y el desaparecer entre las sombras, no eran llamativas, pero sí prácticas. Aunque no aumentaran directamente su poder, ampliaron su repertorio de habilidades. En un mundo tan impredecible como el de los shinobi, la flexibilidad era tan importante como la fuerza bruta. Más tarde esa mañana, cuando Kij cruzó las puertas de la Academia Ninja, Sakumo no pudo evitar gritarle detrás de él. Comillas Kij, no se pelean en la escuela. Dudó un momento y luego añadió con nerviosismo, comillas y absolutamente nada de desenvainar la espada, pase lo que pase. Kij puso los ojos en blanco sin siquiera darse la vuelta. Su pequeña figura se detuvo brevemente en la puerta principal de la escuela antes de responder por encima del hombro con voz inexpresiva. Comillas ya lo sé, ve y cumple tu misión de una vez. No voy a causar problemas. Dicho esto, desapareció dentro del edificio, dejando atrás a su hermano mayor. Sakumo suspiró cansado, rascándose la cabeza. No es que no confiara en Kij, pero ¿y si el chico lastimaba accidentalmente a uno de sus compañeros de clase? O peor aún, uno de sus profesores. Por si acaso, Sakumo decidió seguirlo. No espiar. Simplemente quería tener una pequeña charla con el profesorado. Una advertencia amistosa, para asegurarnos de que el pequeño prodigio más aterrador de Konoha no pusiera el aula patas arriba. Abre interrogación. 153, Academia Ninja. Capítulo 6, Academia Ninja. No es que Ataque Kij fuera insensible, la verdad era que, en su estado infantil, simplemente no tenía otra opción. Si no podía dormir tranquilo y crecer bien en casa, ¿qué más podía hacer? Realmente quería darlo todo por las dos personas a las que ahora llamaba sus padres, pero con un cuerpo tan pequeño e indefenso, no había ni la más mínima posibilidad. Y tal como lo había predicho, las inevitables malas noticias llegaron medio mes después. Esa mañana, como de costumbre, Kij acababa de terminar de amamantar, cuidado por una niñera que la familia Ataque había contratado. Ahora estaba tumbado sobre el tatami, estirándose perezosamente. En realidad, su cuerpo se había adaptado hacía tiempo, podía caminar con normalidad sin problemas, pero para evitar sospechas, siempre se comportaba como un bebé normal cuando había gente alrededor. Solo por la noche, cuando la casa estaba tranquila y vacía, hacía ejercicio. Pero entonces, el sonido de pasos firmes y sincronizados que se acercaban al patio exterior hizo que su pequeño corazón se tensara de repente. Inmediatamente activó su sistema de percepción infinita al máximo. Fuera de la puerta se encontraban varios shinobi con los chalecos antibalas y protectores frontales estándar de Konoha, todos de pie respetuosamente detrás del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Frente a Hiruzen se encontraba un muchacho, el hijo mayor de Ataque FK y Yamanaka Suzune, quienes acababan de perecer en una misión. Ese muchacho no era otro que Ataque Sakumo. Aún en la flor de la vida, Sarutobi Hiruzen colocó con delicadeza una mano firme y callosa sobre el hombro del muchacho y le habló con voz cálida y serena.
Sakumo, ya no eres un niño pequeño, ahora eres un shinobi, y como shinobi, debes aprender a ser fuerte, si no por ti mismo, al menos por tu hermano pequeño. Los preparativos del funeral de FK y Suzune correrán a cargo del pueblo, no tienes que preocuparte por eso, por ahora, tómate un descanso de las misiones, quédate en casa, despeja tu mente. Si la vida se pone muy difícil, puedes hablar conmigo cuando quieras. En realidad, Hiruzen dudó un instante, su mirada se suavizó. Aún eres joven, y cuidar de un hermanito pequeño no es fácil. Si te sientes agobiada, puedo pedirle a mi tía que te ayude a cuidarlo temporalmente. ¿Qué te parece? Sakumo permaneció en silencio un instante, luego levantó la vista lentamente. Aunque su rostro juvenil aún conservaba la dulzura de la infancia, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Gracias por la oferta, Okage-sama, pero estaré bien. Puedo cuidar de mi hermano pequeño yo solo. Coma de acuerdo entonces. Hiruzen asintió con una leve sonrisa, palmeando el hombro de Sakumo por última vez antes de darse la vuelta y marcharse con el shinobi de Konoha siguiéndolo. Solo después de que se marcharon, las lágrimas contenidas de Sakumo finalmente se liberaron, corriendo silenciosamente por sus mejillas. Oficina del Hokage. De vuelta en el despacho del Hokage, Sarutobi Hiruzen estaba inmerso en una acalorada discusión con los tres consejeros mayores, Shimura Danz, Mitokado Omura y Utatane Koharu. La tensión en el ambiente era palpable. Comillas Danz, Kazuya y estaba bien, hasta que lo transferiste a tu división raíz, y poco después se convirtió en un ninja renegado. ¿Qué hiciste exactamente entre bastidores? Comillas ¿y quién te dio permiso para asignar a FK y Suzune a una misión de rango S en la Tierra del Rayo para perseguirlo? ¿Cómo te atreves a encomendarles una misión tan peligrosa sin mi aprobación? Comillas ¿qué te crees que son nuestros shinobi, Danz, herramientas? ¿Qué estás tramando? ¿Qué más me estás ocultando? Hiruzen fulminó con la mirada a su viejo amigo, con las venas hinchadas en las sienes y la furia reflejada claramente en su rostro. Pero Shimura Danz, aquel al que todos llamaban la sombra de las sombras, permaneció allí de pie con calma, irradiando más serenidad que el propio Hiruzen. Hiruzen, dijo Danz con frialdad, cálmate. Piénsalo, porque fui yo, y no tú, quien descubrió la deslealtad de Kazuya y, es porque te has vuelto demasiado blando, consientes demasiado a los shinobi de esta aldea. Fíjense en los clanes principales, Uchiha, Iga y los demás. ¿De verdad creen que priorizan la aldea por encima de todo lo demás, o simplemente se aferran a sus propios intereses egoístas de clan? Acéptalo, Hiruzen. Nunca te has parado a preguntarte eso. Además, los shinobi siempre deben estar preparados para morir por la misión. FK y Suzune no lograron completar la suya. Fracasaron. Entonces, ¿por qué deberían ser perdonadas? Ni siquiera merecían el título de shinobi. Especialmente FK, que lo llamaran jonin de élite no era más que una exageración. Las hirientes palabras de Danz fueron como una bofetada en la cara de Hiruzen. Apretó los puños. Su ira se intensificó. Danz, por supuesto, conocía a Hiruzen a la perfección. Sabía que este hombre jamás rompería lazos por algo tan insignificante. Su historia compartida, décadas de amistad, batallas, camaradería, estaba demasiado arraigada. Aún así, Danz no pudo evitar preguntarse. ¿Acaso Tobirama, Sensei perdió la cabeza al nombrar a Hiruzen como su sucesor? ¿Qué tenía Hiruzen que le faltaba a Danz? Para Danz, la fuerza no era suficiente. Un verdadero Hokage necesitaba claridad, determinación, lógica fría. Hiruzen, en su opinión, era demasiado blando, demasiado emocional, demasiado fácilmente influenciable por el pasado. Y tal como lo esperaba, Hiruzen no hizo nada. Gracias a la amable persuasión de Omura y Koharu, todo el asunto quedó resuelto una vez más, desvaneciéndose en el fondo como cualquier otra mancha oscura que la precedió. 4 años después. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Atake Kij, nuestro protagonista, tenía ya más de 4 años, aunque aún no llegaba a los 5. Y hoy, bajo el sol de la mañana, estaba de la mano de su hermano mayor, Atake Sakumo, que ahora se había convertido en un Chunin de pleno derecho. Se encontraban frente a la imponente puerta de la Academia Ninja de Konoha. Kij, hoy es tu primer día de clases, dijo Sakumo, sonriendo con dulzura como un padre joven. Comillas, ¿estás emocionado? Kij se encogió de hombros con indiferencia. En realidad no. La verdad es que no le entusiasmaba mucho aquello de la academia. La mayor parte de lo que enseñaban allí, ya lo había aprendido, y dominado, hacía mucho tiempo.
Pero si no se matriculaba, no tendría ninguna excusa legítima para entrenar o mostrar sus habilidades abiertamente. Ahora que ingresaba oficialmente a la academia, por fin podía asumir el papel de niño prodigio y lucirse un poco, y tal vez, solo tal vez, poner algunas cosas en marcha. Abre interrogación. 154, primer día de clases. Capítulo 8, primer día de clases. Sin prestar la menor atención a los niños ruidosos que reían y se perseguían por el patio, Atake Kij entró silenciosamente al aula. Con la mirada tranquila y serena, se dirigió directamente al asiento junto a la ventana y se sentó. Con una mirada pausada, comenzó a observar la sala. Los demás alumnos tenían sus propias peculiaridades, y algunos le resultaban bastante familiares. Hay alguien del clan Uchiha, y otro del clan Iga. Las señales eran obvias, los ojos pálidos de los Iga y el icónico escudo en forma de abanico de los Uchiha estampado en la espalda. Con eso, hasta un ninja medio dormido podría haberlo deducido. Aún así, por muy llamativos o seguros de sí mismos que parecieran, al final, no eran más que personajes secundarios. Personajes secundarios en la gran historia que está por venir. Por eso, Kij no se molestó en recordar sus nombres. Lo que sí le sorprendió fue ver al trío Ino, Shika, CH sentados en la misma clase. Se detuvo un instante al darse cuenta de lo que sucedía. Del clan Yamanaka, Yamanaka Inoichi, futuro padre de Yamanaka Ino. Del clan Akimichi, Akimichi Danz, el hombre que un día criaría a Akimichi Cheji. Y finalmente, del clan Nara, Nara Shikaku, destinado a convertirse en el padre de Nara Shikamaru. Mientras Kij los observaba en silencio, Inoichi, cuyos sentidos eran naturalmente agudos, giró la cabeza y se encontró con su mirada. Pareció ligeramente sorprendido, pero rápidamente asintió cortésmente a Kij. Ya se habían conocido antes, gracias a Sakumo, el hermano mayor de Kij, quien una vez lo llevó al complejo de los Yamanaka, lugar de nacimiento de su difunta madre, Yamanaka Suzune. Kij asintió con la misma serenidad. Parece que esta clase está formada por élites, pensó mientras echaba un vistazo a los numerosos niños de familias shinobi. Claramente, esta no era una clase cualquiera. Sí, siempre hay una jerarquía, incluso en la escuela. Por supuesto, mientras Kijo observaba en silencio a sus compañeros de clase. Toda la clase lo estaba mirando. Con su llamativa apariencia, era imposible no hacerlo. Su cabello blanco como la nieve, hasta los hombros y sin cortar durante los últimos 4 años, un rasgo icónico de la familia Atake. Esos brillantes ojos azules con vetas que parecían eléctricas, y las extrañas marcas en forma de rayo en su frente. No había absolutamente nada en él que pasara desapercibido. Con solo mirarlo, quedaba claro que Kij no estaba hecho para pasar desapercibido. Demasiado llamativo, demasiado único, demasiado obvio. En el rincón del fondo de la habitación, un chico relajado con el pelo recogido se apoyaba perezosamente en su silla, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Su mirada se dirigió hacia Kij, que estaba sentado cerca de la ventana con los ojos cerrados. Oye, Inoichi, le susurró a su compañero. ¿Quién es ese chico? Lo vi cuando entró. Sus ojos. Toda su mirada es algo especial. ¿Lo conoces? Ese es Atake Kij, respondió Inoichi en voz baja. Pertenece al clan Atake. Su hermano mayor es Atake Sakumo, el genin que ha estado causando revuelo últimamente. Esos ojos y esas marcas en su frente, las tiene desde que nació. Oh, el clan Atake, Nara Shikaku murmuró como un anciano sumido en sus pensamientos, asintiendo para sí mismo. Mientras tanto, Akimichi Danz, la mariposa del trío, no prestaba atención en absoluto, demasiado ocupado masticando una bola de arroz que era casi más grande que su cara. Aunque Kij parecía estar meditando, su verdadera atención estaba puesta en otra parte. Había activado su campo sensorial infinito, extendiendo su radio de percepción para abarcar toda la academia ninja. Le costó un poco, pero lo logró. Su atención se posó en un chico rubio sentado en el aula de al lado, la reservada para niños de familias civiles. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kij. El relámpago amarillo, Namikaze Minato. Kij tenía una buena impresión del chico que un día se convertiría en el cuarto Hokage. Entre todos los personajes de la historia original, Minato encarnaba verdaderamente la voluntad de fuego. Tanto por su poder como por su personalidad, era un shinobi brillante. Y lo que es más importante, era el padre de Naruto. Solo pensarlo hizo que Kij soltara una risita. Mientras yo esté aquí, Naruto, olvídate de crecer como huérfano. Después de todo, eres hijo de un Hokage. Mereces ser criado con honor. En cuanto a Obito,
Bueno, eso puede esperar. Sinceramente, Kiji no vino a este mundo con ninguna gran misión ni destino elegido, simplemente terminó aquí por casualidad. Quizás algún día, al acercarse a estos personajes clave, encontraría un verdadero propósito. Pero por ahora, solo tenía dos objetivos: darle a Naruto una infancia feliz y asegurarse de que Sakumo no muriera trágicamente. El hombre merecía vivir una vida larga y tranquila. Considéralo una venganza por todos esos años que pasó leyendo el manga en su vida pasada, y deseando en silencio que las cosas hubieran sido diferentes. Además, por el bien de su futuro sobrino, Kakashi. Si Sakumo sobrevive, sentirá Kakashi presión en su lugar, seguirá convirtiéndose en el ninja copia. Y si lo hace, ¿Sakumo le dará una bofetada por ser irrespetuoso? Kij volvió a reírse. La imagen era demasiado graciosa como para no hacerlo. Durante todo el día, Kij permaneció sentado en su sitio, casi sin moverse. Aparte de la presentación personal, pasó el día observando en silencio. Por suerte, no ocurrió nada grave. Su hermano mayor no tuvo que entrar corriendo, presa del pánico. Pensándolo bien, tenía sentido. Los niños de clanes shinobi, incluso a esa corta edad, solían ser más maduros que el niño promedio. Crecer en el duro mundo shinobi los obligaba a madurar más rápido. No eran los protagonistas impulsivos típicos de los mangas nen. Bueno, al menos eso es lo que él pensaba. Hasta que vio a esos dos. En la parte delantera del aula, dos chicos bloqueaban la puerta, discutiendo a gritos e impidiendo que nadie saliera. Kij suspiró. Por supuesto, tenían que ser esos dos personajes secundarios. Uchiha Guren, gritó uno de ellos, con los ojos pálidos llenos de determinación. ¿Los ancianos dicen que eres el genio más grande del clan Uchiha de esta generación? HMPH, no me impresiona. Hoy, yo, Iga Masato, te desafío a un duelo. El chico Uchiha se cruzó de brazos y resopló con frialdad. Iga Masato, nunca he oído hablar de ti. Para mí, no eres más que un insecto arrastrándose por el suelo. Ni siquiera mereces mi tiempo. Su voz era gélida, su expresión era tan engreída y arrogante que parecía el antepasado espiritual de Sasuke. Kij casi se echó a reír a carcajadas. Encogió los dedos de los pies dentro de las sandalias, casi haciendo agujeros en el suelo por la vergüenza ajena. Sus diálogos, su drama, su tensión exagerada, todo era tan vergonzoso. Incapaz de contenerse más, gritó con pereza. Comillas, oigan, podrían pelear de una vez. Algunos queremos irnos a casa a cenar. Nara Shikaku también intervino, visiblemente irritada. Comillas, tiene razón. Guren, Masato, si quieren pelear, vayan al patio de entrenamiento de abajo. No bloqueen la puerta. Comillas HMPH, Uchiha Guren resopló, visiblemente molesto. Recorrió la habitación con la mirada, llena de desdén. Comillas, vosotros, don nadie de clanes débiles, os atrevéis a alzar la voz contra los Uchiha. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Ven y dímelo a la cara. No dejaré que nadie se vaya hasta que me haya saciado. Sin decir palabra, Kij se levantó, caminó tranquilamente hacia la ventana del aula, y saltó con un movimiento fluido. De todas formas, era la primera planta. El resto de la clase se quedó mirando atónita, con la boca abierta y completamente muda, mientras el misterioso chico de pelo blanco desaparecía sin decir una palabra más. Abre interrogación. 155, Genin Ataque Kij. Capítulo 9, Genin Ataque Kij. En la residencia del clan Ataque, una de las familias ninja más renombradas de Konohagakure, un hombre de cabello plateado permanecía sentado en silencio en el salón principal, bebiendo una taza de té caliente. Ataque Sakumo miraba una y otra vez hacia la puerta. Sus ojos reflejaban la mirada de un hermano mayor que espera el regreso de un ser querido. Comillas, ya estoy en casa, hermano. Una voz fuerte resonó desde el patio. Un chico con el pelo largo y blanco como la nieve salió al jardín delantero. Era Ataque Kij, el hermano menor de Sakumo, que acababa de regresar de su primer día en la academia ninja. Sakumo lo observó atentamente por un momento y luego asintió lentamente. Este chico, ha crecido y finalmente ha emprendido el camino de un shinobi. Al ver esa expresión sentimental en el rostro de su hermano, Kij supo de inmediato lo que estaba pasando por su mente. Tras soltar un suspiro, Kij comenzó a relatar su primer día en la academia, que, para él, no había sido más que clases monótonas y rutinas tediosas. Por cierto, preguntó Sakumo de repente, ¿quién crees que es más fuerte, Uchiha Guren o Yuga Masato?
Kij simplemente puso los ojos en blanco e ignoró la pregunta absurda, dirigiéndose directamente a la cocina para preparar la cena. Sí, a pesar de ser el más pequeño de la casa, era Kij, el niño de 4 años, quien se encargaba de toda la cocina. Si tuvieran que depender de la cocina de Sakumo, Kij preferiría sinceramente masticar pastillas de ración de emergencia antes que obligarse a tragarse semejante desastre. Al menos las raciones eran comestibles. La cocina de Sakumo era casi inhumana. Curiosamente, a Sakumo no parecía importarle. Para él, comer era simplemente una necesidad de supervivencia. Siempre y cuando no fuera venenoso, cualquier cosa que pudiera masticarse y tragarse era aceptable. Quizás esa mentalidad fue lo que permitió a Sakumo mantenerse fuerte y sobrevivir como ninja, incluso después de perder a ambos padres. Pero para Kij, eso fue ir demasiado lejos. Aunque ya no dependía de la comida para recuperar su fuerza física, gracias a su cuerpo reencarnado, seguía negándose a renunciar a uno de los placeres más sencillos de la vida, el placer de comer. A los seres humanos se nos dio una boca no solo para hablar, pero para comer. Si las bocas estuvieran hechas solo para hablar, ¿no sería un desperdicio de una característica tan maravillosa? 20 minutos después, un delicioso aroma inundó la casa. Kij acababa de preparar 4 guarniciones sencillas y un tazón de sopa caliente. El estilo de la comida aún reflejaba sus recuerdos de su vida pasada, pero la presentación era elegante e increíblemente apetitosa. Tras guardar una porción para el almuerzo del día siguiente, Kij se sentó con Sakumo y comenzaron a comer. Como era de esperar, su despistado hermano mayor no tenía ni idea de que la comida que estaba disfrutando esa noche no era algo que se pudiera encontrar en Konoha. Cerdo salteado picante, carpa estofada dulce, sopa de huevo y algas, y espinacas salteadas con ajo. En Konoha siquiera existen platos como este. El tiempo pasó rápido. 6 años después, Atake Kij cumplió 10 años. Ahora era notablemente más alto que la mayoría de los chicos de su edad. Su largo cabello blanco enmarcaba un rostro tan refinado que parecía pintado por el pincel de un artista. Sus misteriosos ojos destellaban ocasionalmente con una tenue electricidad, emitiendo una presión silenciosa pero inconfundible. Bajo su flequillo, un tenue patrón en forma de rayo brillaba sutilmente, una marca distintiva de su poder oculto. Solo con su atractivo físico, sumado a los legendarios genes del clan Atake, Kij se había convertido en un icono sin igual, una belleza casi etérea envuelta en un halo de peligro. Su sola presencia bastó para convertirlo en una leyenda viva entre la actual generación de estudiantes de la academia. No es de extrañar que rápidamente se convirtiera en el enemigo público de todos los chicos de su clase. Si no fuera por su fuerza descomunal, probablemente se habrían confabulado contra él hace mucho tiempo para expulsarlo. Pero esto no era una broma. En el mundo ninja, los niños maduraban rápido. Incluso ese idiota de Naruto solía pelear con Sasuke todo el tiempo solo por una chica con la frente ancha. Si Kij no hubiera existido, esta generación ya estaría repleta de parejas jóvenes. Pero con alguien como él cerca, todos los romances fracasaban estrepitosamente antes incluso de empezar. Sin embargo, no se trataba solo de su apariencia. La fuerza de Kij había crecido exponencialmente en los últimos 6 años. Aunque su cuerpo aún no había madurado por completo, su habilidad en combate superaba con creces la de cualquier shinobi de su edad. En su vida anterior, en el mundo de One Piece, había alcanzado la cima como usuario de Haki de armamento incoloro de nivel divino. Ahora, tras reencarnar, había recuperado aproximadamente el 20% de su fuerza anterior. Y aunque el 20% puede no parecer mucho, era el 20% de alguien que podía partir islas y cortar la línea roja con un solo golpe de su espada. Si regresara a ese mundo ahora mismo, fácilmente podría ser nombrado almirante de la marina, siempre y cuando le proporcionaran un buen par de espadas. Mejor aún, su alma se había fortalecido tras la reencarnación. Su dominio y control sobre la ki eran ahora más profundos que nunca. En otras palabras, su potencial ya había superado suyo del pasado. Era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara todo su poder. Si tuvieras que preguntar, ¿qué tan fuerte es en el mundo de Naruto ahora mismo? Según sus propios cálculos, cualquier Chunin común y corriente, sin técnicas especiales, sería derrotado de un solo golpe. Pero contra oponentes de nivel Kage o Super Kage. Esa era otra historia. No porque les temiera, sino porque los ninjas de alto nivel a menudo poseían jutsu peligrosos y complejos. Después de todo, el haki y el ninjutsu funcionaban bajo sistemas completamente diferentes.
Si pudiera acabar con una pelea de un solo golpe, perfecto. Pero si la situación derivara en un choque de técnicas, las cosas podrían complicarse. Tomemos, por ejemplo, el movimiento definitivo del tercer Hokage, técnica de sellado, sello devorador de demonios muertos, Finjutsu, Shikifjin. Kiji no estaba seguro de si ese contrato de invocación con el Shinigami podría realmente sellar su alma. ¿Y si fuera posible? ¿Y si realmente fue devorado y no pudo reencarnar? Luego estaban los escuadrones de sellado de Konoha. Decenas de especialistas entrenados trabajando juntos podrían, en teoría, sellar su cuerpo si tuvieran tiempo suficiente para prepararse. Por eso estudió Genjutsu durante esos 6 años, una técnica de ilusión única en este mundo. Le convenía. Con un alma reencarnada y un poder espiritual extraordinariamente alto, Kij descubrió dos cosas. 1. Era casi inmune a todos los genjutsu estándar, excepto a las ilusiones absurdamente poderosas como Tsukuyomi o Kotoamatsukami del Manjeki Sharingan. 2. Cuando él mismo lanzaba el genjutsu, los efectos eran mucho más fuertes de lo habitual, probablemente debido a su abrumadora fortaleza mental. Hasta el momento, había dominado 4 técnicas de genjutsu de nivel bajo a medio. Ilusión demoníaca, técnica para ver el infierno, rango D. Induce alucinaciones aterradoras basadas en los peores miedos de la víctima. Técnica de animación de sirviente de las sombras, rango D. Anima las sombras circundantes transformándolas en formas amenazantes para confundir al enemigo. Técnica del laberinto mental, rango C. Atrapa al oponente en un laberinto mental, agotando su resistencia mientras intenta escapar. Técnica de cambio fantasma, tono C. Altera la percepción del entorno, engañando al objetivo y llevándolo a juzgar erróneamente la posición o la presencia. Aparte del genjutsu, las reservas de chakra de Kij habían alcanzado el nivel de un Chunin. Si tuviera que cuantificarlas, diría que tenía el chakra de un Kakashi completo. Y en cuanto al ninjutsu, ni siquiera preguntes. Hacía tiempo que dominaba todas las técnicas básicas, como el jutsu de clonación, el de sustitución y el de transformación. Y cualquier otra cosa que viera, siempre y cuando no fuera un Kekkei Genkai o una técnica prohibida, podía copiarla. Incluso el puño suave del clan Iga. ¿Por qué? Porque podía leer y sentir el flujo de chakra en los demás, una habilidad normalmente exclusiva de los usuarios del Byakugan. Pero Kij podía hacerlo de forma natural, gracias a las habilidades únicas de sus ojos cargados de relámpagos. Aunque no le interesaba aprender todos los elementos del chakra, sí se centró en el elemento rayo, Raiton, ya que resonaba perfectamente con sus ojos de trueno. Esa sinergia había dado lugar a algunas técnicas verdaderamente aterradoras, pero esa es una historia para otro momento. Ahora, a los 10 años, Kij se había graduado oficialmente de la academia y se había convertido en un genin. Eso significaba que podía empezar a aceptar misiones, que iban desde perseguir gatos hasta repartir correo o deshiervar los jardines de ancianas. Durante sus 6 años en la escuela, aunque nunca hizo alarde de su poder, los destellos que mostraba ya habían hecho que sus compañeros fueran dolorosamente conscientes del abismo que los separaba. En su tercer año, tras revelar solo un poco de su verdadera fuerza, fue aclamado instantáneamente como el genio de la generación, un prodigio sin igual. Junto a Namikaze Minato, incluso obtuvo un título especial del propio tercer Hokage. Las estrellas gemelas que brillan con intensidad en el futuro de Konoha. Durante ese tiempo, Kij también forjó amistades con futuras figuras destacadas, Ino, Shika, Chou, Aburame Shibi, Namikaze Minato e incluso la enérgica estudiante transferida, Uzumaki Kushina. No porque anhelara compañía. Pero porque, al fin y al cabo, los humanos somos criaturas sociales. Incluso los niños ninja eran más maduros que la mayoría de los niños de su edad. Kij optó por conservar su humanidad. Creía que, tal vez esa era la razón por la que podía reencarnar una y otra vez. Tras su graduación, según la tradición de Konoha, fue asignado a una célula de 3 hombres con 2 compañeros de equipo y un instructor Chunin. Al ver los nombres Minato y Kushina en la lista, Kij entrecerró los ojos. «Coma, no me digas que nuestro sensei es, ese ermitaño pervertido?» Sí, todo indicaba que Jiraiya sería su mentor. Desde un punto de vista estratégico, tenía sentido. El tercer Hokage probablemente quería vigilar de cerca a 2 prodigios. Y Kushina, la Jinchuriki del 9 colas, seguramente también requería supervisión adicional. El equipo de 3 hombres, pura formalidad. En realidad, eran Kij y Minato, con Kushina añadida para equilibrar la situación. Y tal vez,
Jiraiya incluso esperaba tomar a uno de ellos como su aprendiz. Kij soltó una risita suave y negó con la cabeza. Conmigo cerca, la historia no se repetirá. ¿Y qué hay de convertirse en alumno de Jiraiya? Lo siento. No me interesa. Abre interrogación. 156, los tres Sannin legendarios. Capítulo 10, los tres Sannin legendarios. Con una respiración tranquila, Ataque Kij se ajustó la banda protectora de Konoha alrededor de la cabeza, la placa metálica brillaba levemente bajo el sol de la mañana. Luego se dio la vuelta y se acercó con naturalidad al dúo que siempre parecía estar enfrentado, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. En ese momento, Kushina aún no había experimentado el infame incidente del secuestro por parte de los shinobi de Kumogakure, por lo que la fogosa chica pelirroja conocida como la habanero de sangre ardiente no había desarrollado ningún sentimiento particular hacia el dulce y amable Minato. En realidad, ella era más cercana a Kij, probablemente porque él nunca la miró de forma extraña ni se burló de su linaje Uzumaki. Su vínculo era bastante natural. Bueno, quizás el aspecto increíblemente atractivo de Kij también influyó. Dicho esto, Kij no estaba interesado en Kushina, para nada. Al fin y al cabo, ella seguía siendo una niña de primaria. Puede que tuvieran la misma edad físicamente, pero mentalmente, Kij tenía alma de adulto. No había forma de que se enamorara de un niño. Además, no tenía ninguna intención de ser el padre de Naruto. ¿Qué sigue? ¿Un ataque Naruto? Eso está mal. Aún así, aunque Kij no tuviera esos pensamientos, su cercanía con Kushina era una espina clavada en el costado de Minato. El bondadoso muchacho había guardado sus sentimientos en silencio hasta que, un día, finalmente reunió el valor suficiente para enfrentarse a Kij y hablar con sinceridad. Kij no pudo evitar reírse de la inocencia del chico. La verdad es que los niños de este mundo maduraban demasiado rápido. En su antiguo mundo, todavía estarían lidiando con las tareas de matemáticas y viendo dibujos animados. Así pues, Kij le explicó amablemente la situación a Minato, y a partir de ese día, floreció entre ellos una auténtica amistad. Al verlos a los dos, Kij sonrió y dijo con naturalidad. Minato, Kushina, nunca imaginamos que los tres acabaríamos en el mismo equipo. Minato le devolvió la sonrisa, mostrando su calidez habitual. Sí, pero tener a alguien como tú en el equipo es bastante tranquilizador. Comillas jeje. Kij, ¿quién crees que será nuestro instructor Junin? Preguntó Kushina con gran entusiasmo. Kij se rascó un poco la cabeza. Claro, ya tenía una idea bastante clara, pero decirlo directamente sería aburrido. En ese preciso instante, su sistema de percepción infinita detectó a alguien que se acercaba, un hombre de aspecto perezoso, con el pelo blanco y desaliñado, que bostezaba mientras caminaba. Llevaba la diadema descuidadamente, como si ni siquiera se hubiera molestado en despertarse del todo. Kij suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente. Jiraiya, incluso a sus 20 años, el hombre ya mostraba claros indicios de ser el sabio pervertido poco confiable. ¿Maduraría más adelante? Sí, probablemente no. Kij se encogió de hombros para sus adentros. La puerta del aula se abrió con un clic y entró Jiraiya. Durante unos instantes, se quedó allí de pie en la entrada, mirando a los tres niños que tenía delante. Luego, con una sonrisa tímida, finalmente habló. Comillas, lo siento. Acabo de regresar de una misión ayer y puede que haya tomado una o dos copas con Tsunade. Se rió con nerviosismo. Comillas, en fin. Encantado de conoceros. Soy el Junin Jiraiya. Y como solo sois tres, supongo que sois Ataque Kij, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, ¿verdad? Comillas, de ahora en adelante, demos lo mejor de nosotros juntos. Jajaja. Ah, y esta es la primera vez que lidero un equipo genin. Kij asintió sin decir palabra. Minato, siempre tan educado, hizo una pequeña reverencia. Está bien, Jiraiya, sensei. Esperamos aprender con usted. Kushina, mirando a los dos chicos de pelo blanco que tenía delante, sacó la lengua y bromeó. Comillase, tú también tienes el pelo blanco. ¿Eres el hermano mayor de Kij o algo así? No llegues tarde otra vez, ¿de acuerdo? Jiraiya miró el rostro inexpresivo de Kij y murmuró, no, no soy su hermano. Aunque tengamos el mismo color de pelo, no somos parientes. De hecho, Kij es mucho más increíble que yo. Comillas, sí, aún así, no habrá excusas la próxima vez, señor de pelo blanco. Kushina resopló con un puchero juguetón. Jiraiya.
Tras la breve presentación, Jiraiya invitó al equipo a comer, una vieja tradición heredada de sus propios mentores. Por supuesto, ninguno de los chicos rechazó la invitación. Al fin y al cabo, la comida gratis era gratis. Incluso Kusina, que solía ser muy temperamental, parecía realmente emocionada. Salieron de la academia y se dirigieron directamente al restaurante de yakiniku del clan Akimichi, pero a mitad de camino, la percepción de Kij detectó dos figuras más que los esperaban más adelante, Orochimaru y Tsunade. Al verlos junto a Jiraiya, Kij comprendió de inmediato, este almuerzo había sido planeado con antelación. Así pues, este fue el encuentro no oficial de los tres que un día serían conocidos como los legendarios Sannin. La llegada de sus tres nuevos alumnos era simplemente parte del espectáculo. Kij no reaccionó de forma exagerada. Ya los había visto a los tres antes a través de la percepción infinita, pero esta sería la primera vez que interactuaría con ellos cara a cara. Y, para ser sincero, incluso si los tres lo atacaran juntos, no estaba seguro de que pudieran ganar. A menos que se metieran con él primero, Kij no tenía intención de provocar problemas. ¿Pero qué pasaría si lo hicieran? Acabaría con ellos sin dudarlo. Aunque eso significara enfrentarse al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, o a esa serpiente de Shimura Dance. ¿Y qué hay de los otros dos ancianos, Koharu y Omura? Kij ni siquiera los consideraba una amenaza. Si alguna vez intentaban interferir, simplemente los aplastaría. No tenía sentido que unos viejos impotentes se metieran en asuntos importantes. Mientras Kij se perdía en sus pensamientos, Orochimaru y Tsunade, ambos aún en la plenitud de su juventud, aparecieron en la entrada del restaurante. Tras un breve intercambio de saludos, entraron en el local de Yakiniku Akimichi. Tsunade asintió levemente a los tres chicos, aunque su mirada se detuvo en Kij un instante más de lo necesario. Ese chico, su aspecto llamaba demasiado la atención. Por supuesto, ya conocía a Kusina. La chica se había estado quedando con Uzumaki Mito, la abuela de Tsunade. Mito había traído a Kusina a la aldea tras la caída de Uzusogakure, su tierra natal. Esa destrucción fue, francamente, el resultado de la cobarde política exterior de Konoha. Aunque Uzushio era un aliado clave, Hiruzen se negó a enviar refuerzos, alegando que ello rompería los tratados de paz e incitaría a un mayor conflicto. Para Kij, eso no era pacifismo, eso era debilidad. Y esa misma debilidad fue lo que llevó a otras naciones a desafiar constantemente a Konoha, una aldea que debería haber sido la más fuerte. Estaba perdiendo respeto poco a poco, todo por la cobardía de sus propios líderes. Y no se trataba solo de asuntos exteriores, incluso los asuntos internos eran lamentables. Kumogakure tenía la costumbre de secuestrar usuarios de Kekkei Genkai, y Konoha no era la excepción. Habían secuestrado a Kusina, y en el futuro, incluso intentarían secuestrar a Iga y Hinata. Justo en territorio de Konoha. Actuaban como si pudieran pisotear las cabezas de los ninjas de la aldea de la hoja y marcharse riéndose. ¿Y qué hicieron los altos mandos en respuesta? Nada. De hecho, durante el incidente de Hinata, los ancianos obligaron al clan Iga a ofrecer un chivo expiatorio, ya si Iga entregó a su hermano gemelo, Hisashi, para que muriera. En lugar de castigar al enemigo, castigaron a su propio pueblo. Eso es paz. Para Kij, eso no era justicia, era invitar a los lobos a devorar su aldea. El poder sin determinación era solo un simbolismo vacío. De vuelta en el restaurante, finalmente sirvieron los platos de carne chisporroteante. El aroma a yakiniku a la parrilla inundó el ambiente, alegrando el ánimo de todos. Mientras tanto, Kij activó la percepción infinita y grabó discretamente la receta secreta del condimento Akimichi para uso personal, no para negocios, simplemente porque era así de buena. Tsunade, con las mejillas ligeramente sonrojadas, ya había empezado a beber, sus hombros blancos estaban al descubierto, y reía con desenfreno mientras jugaba a los dados con Jiraiya al final de la mesa. Al caer la noche, el cielo se oscureció y las estrellas comenzaron a asomar. Los tres chicos se miraron, asintieron y se disculparon cortésmente ante Jiraiya, que ahora estaba muy borracho. El día terminó en paz. Pero sin darse cuenta, las semillas del destino ya habían sido sembradas en el corazón de cada uno de ellos. Abre interrogación. 157, Kumogakure. Capítulo 11, Kumogakure. Cuando el camino se bifurcó en tres direcciones, el trío que acababa de terminar de devorar carne a la parrilla intercambió un rápido hasta mañana antes de dirigirse a sus respectivas casas.
Pero en el instante en que Atake Kij se dio la vuelta y se alejó de sus dos amigos de la infancia, un sutil cambio se reflejó en su expresión. La calidez se desvaneció, su mirada se volvió fría y penetrante. Podía percibir los murmullos apagados de firmas de chakra desconocidas que se escondían tras el tenue muro de un patio. Un profundo ceño fruncido se dibujó en su rostro mientras un pensamiento resonaba silenciosamente en su mente. Efecto mariposa, parece que los shinobi de Kumogakure también me han puesto en la mira. Mientras tanto, ocultos entre las sombras, justo detrás del muro de una tranquila vivienda, a unos 80 metros de donde se habían separado los chicos, 6 shinobi que portaban los protectores frontales característicos de Kumogakure permanecían agachados. De los 6, solo uno poseía habilidades sensoriales. Pegando la oreja a la tierra, se concentró intensamente, siguiendo los movimientos de sus objetivos a través de los sutiles temblores del suelo. Pasaron unos instantes. Una vez que el trío se hubo alejado lo suficiente, el ninja sensor levantó la cabeza y se giró hacia el hombre corpulento que estaba a su lado. Capitán Sanki, susurró, objetivo 2, Atake Kij, por lo que percibo, solo un ambu de Konoha lo está vigilando, probablemente sea de nivel Junin. Objetivo número 1, Uzumaki Kusina, tiene a 3 ambu vigilándola, un Junin y 2 Chunin. El hombre corpulento, Sanki, emitió un leve gruñido de aprobación. No era de extrañar que Konoha hubiera asignado a la élite Ambu para proteger a los ninjas de linajes especiales. Después de todo, el concepto tampoco era desconocido para Kumogakure. La mayoría de los shinobi con Kekkei Genkai no recibían protección especial dentro de la aldea, a menos que fueran los últimos de un linaje en extinción. El clan Uzumaki sin duda encajaba en esa descripción. Pero Atake Kij, él era un caso diferente. La información que obtuvieron, recopilada a través de espías infiltrados en Konoha, indicaba lo siguiente. Atake Kij, 10 años. Se sospecha que posee un Kekkei Genkai no identificado. Su aptitud para el ninjutsu se encuentra entre las más altas. Está bajo la observación directa del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Nivel de combate estimado, Chunin de élite. Si no se le puede sacar de Konoha, debe ser eliminado. Lo que no sabían, era que esa información no provenía de sus propios espías. La verdadera fuente, nada menos que Shimura Danz, la daga oculta de Konoha en la oscuridad. Danz había filtrado deliberadamente la información desde dentro, proporcionando a Kumogakure lo que necesitaban para actuar. ¿Por qué? Simple. Para controlar o eliminar a Atake Kij. Llevaba un tiempo vigilándolo, pero bajo la atenta mirada de Hiruzen Sarutobi, y con la creciente influencia de Atake Sakumo, Danz no podía actuar directamente. Así que hizo un movimiento a través de Kumogakure, usándolos como una espada con la que no tenía que ensuciarse. A las afueras del pueblo, sus agentes de Roth esperaban al acecho, listos para intervenir y reclamar el botín una vez que ambos bandos se enfrentaran. Un clásico juego de halcón, esperar a que los enemigos se agotaran entre sí para luego darse un festín. El plan consistía en secuestrar a Kij, marcarlo con el sello de erradicación de la lengua maldita, exclusivo de Roth, y reprogramarlo desde dentro hacia afuera. De esa forma, Danz tendría control total sobre su poder futuro. Aunque Kij no poseyera un Kekkei Genkai, su talento innato por sí solo lo convertía en un activo de gran valor. El chico podría convertirse en una pieza clave del golpe de estado planeado por Danz, ya sea corrompiendo la lealtad de Sakumo o forzándolo a participar en futuros enfrentamientos contra Sarutobi. ¿Y si Kumogakure no lograba recuperarlo? A Danz no le importaba que el chico muriera. Lo que importaba era mantenerlo alejado de las manos de Sarutobi. De hecho, si Kij muriera, Danz podría presentar todo el incidente junto con Koharu Utatane y Omura Mitokado, esos dos ancianos, bajo el lema de paz y prevención de la guerra. Con la presión adecuada, incluso alguien como Sakumo se vería obligado a reprimir su ira. Independientemente de si Sakumo se mantuvo leal a Konoha o no, su confianza en Sarutobi se resquebrajaría. Solo con eso bastaría. Sí, ese era el verdadero objetivo de Shimura Danz. ¿Y los shinobi de Kumogakure? Solo peones en su tablero. De vuelta en los húmedos pasillos del complejo de Roth, Danz soltó una risita para sí mismo. ¿Qué? Una risa escalofriante resonó en la oscuridad. A su alrededor, incluso los agentes más leales de Roth se estremecieron ligeramente, un escalofrío involuntario respondía a la malicia que emanaba de su amo. Sanki no tardó en exponer el plan de asalto. Yo me encargaré de los Ambu que siguen a Atake Kij. Sando, tú ocúpate del chico. Sangun, reúne a 3 Chunin y rescata a Uzumaki Kusina de la aldea.
Noroeste, dejen que lleguen al distrito central. Retírense. Ahora mismo. A sus órdenes, el escuadrón de élite de Kumogakure desapareció en la noche como fantasmas. De vuelta en el interior de la tranquila casa que habían utilizado como escondite, quedaron dos cuerpos, una pareja de ancianos, asesinados por estrangulamiento. Sus ojos sin vida miraban fijamente al techo, con las venas rojas estallando alrededor de la esclerótica, como si maldijeran al ninja que había profanado su hogar. Ah, y una cosa más que vale la pena mencionar. El capitán Sanki no era un shinobi cualquiera. Era capitán de la Anbu de Kumogakure, con el rango de Chunin de élite. Bajo los oscuros cielos de Konoha. Los sentidos de Kij captaron el destello de alguien que se acercaba rápidamente por detrás, un relámpago crepitaba levemente alrededor de su cuerpo. Giró ligeramente la cabeza, así que este es el modo chakra de liberación de rayo, Estimular las fibras musculares usando el chakra del rayo. Interesante. Su mirada se desvió 50 metros hacia adelante. Allí, oculto entre las ramas de un árbol alto, se encontraba un Anbu de Konoha, asignado en secreto por Hiruzen para vigilarlo. Kij se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Si quiero estudiar esta técnica sin ninguna interferencia. Al instante siguiente, desapareció de su posición sin hacer ruido. Reapareció justo encima de la cabeza del Anbu. Antes de que el hombre pudiera siquiera percatarse de su presencia, Kij dejó caer su puño directamente hacia abajo, cubierto de un peculiar brillo negro. Esta fue la primera vez que el haki de armamento incoloro del mundo de One Piece se desató en el universo de Naruto. Incluso con tan solo una fracción de su poder, fue más que suficiente. El miembro de Anbu se desplomó en el acto, inconsciente al instante, como un bebé al que una nana de hierro le arrulla hasta quedarse dormido. El primer movimiento, le correspondió a Kij. Y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Abre interrogación. 158, el rayo al alcance de sus dedos. Capítulo 12, el rayo en la punta de sus dedos. Tras noquear sin esfuerzo al ninja Anbu que se suponía que debía protegerlo, Ataque Kij se dio la vuelta y comenzó a caminar con ligereza por el aire. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como un rayo en la noche, dirigiéndose directamente hacia los dos shinobi de Kumogakure, Sanki y Sando, que se encontraban a unos 100 metros de distancia. La escena se desarrolló de forma tan abrupta y desafió toda lógica que ni siquiera Sanki, un Chunin de élite de la unidad Anbu de Kumogakure, pudo ocultar su asombro. Por un instante, se quedó paralizado, atónito. Pero solo por un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el relámpago, la figura de Kij, apareció justo al lado de Sanki. Sin decir palabra, Kij lanzó un puñetazo directo. Su velocidad superaba incluso los reflejos de los Chunin más experimentados. Sando, también un Chunin, ni siquiera tuvo tiempo de usar parpadeo corporal para esquivar. El puño de Kij, recubierto de un haki incoloro denso y refinado, perfeccionado desde su infancia, se estrelló contra la sien de Sando. Sus nudillos brillaron con un tenue resplandor jade al impactar contra el costado de la cabeza de su oponente como un martillo aplastando una sandía madura. En un instante, la cabeza de Sando explotó. Una mezcla de rojo y blanco salpicaba como soja y leche, cubriendo la aturdida figura de Sanki en una espantosa lluvia. Eso fue su propio hermano menor. Mientras se limpiaba el espeso líquido de la cara, los ojos de Sanki ardían de locura al mirar fijamente a Ataque Kij. Comillas tú, monstruo, tú mataste a mi hermano, rugió, mientras todo su cuerpo crepitaba con relámpagos cegadores. Kij se limitó a encogerse de hombros con indiferencia, aunque su mente ya estaba ocupada analizando la técnica de liberación de rayos de Sanki utilizando su análisis infinito. Con una leve sonrisa burlona, Kij lo provocó. Entonces, ¿tú también quieres bailar? No seas ingenuo, ¿de acuerdo? Como shinobi de Kumogakure, ¿de verdad crees que estaría mejor en tus manos que muerto por las mías? Los ninjas deben estar preparados para la muerte, especialmente a manos de otros ninjas. Si todos los shinobi de tu aldea piensan como tú, olvídate de superar a Konoha. No eres más que un hazme reír. Para cuando terminó de analizar el elemento rayo del enemigo, Kij ni siquiera le dio a Sanki la oportunidad de responder. En cambio, siguió provocándolo con una lengua afilada. Deja de alardear de esa patética técnica de liberación de rayos. Muéstrame el verdadero poder de Kumogakure. Vamos, muéstrame de qué está hecha realmente tu aldea. ¿O te conformas con que un mocoso como yo te menosprecie? Comillas a Ark. Sanki estalló. Su furia se desbordó mientras canalizaba imprudentemente todo su chakra hacia su brazo derecho,
concentrándolo en la palma de su mano sin importarle las consecuencias. Grieta. ZZZZZZT. Los vasos sanguíneos de su mano estallaron mientras un relámpago inestable la rodeaba. Su rostro se contrajo de agonía, pero no flaqueó, ni por un segundo. Antes de que la energía le destrozara el brazo, lanzó su palma brillante hacia adelante con todas sus fuerzas. Ahora estaba a menos de 5 metros de distancia. Comillas liberación de relámpagos, empuje de 4 a 5 dedos que perfora el infierno. Raiton, Higokuzuki Yonon Yubino o Shitsubushi. Al observar cómo se desarrollaba este jutsu bastante familiar, Kij dejó escapar un suspiro mental. No era esa la técnica característica del tercer Raikage. Bueno, esta versión era claramente mucho más débil. La velocidad era decente, como cabría esperar de un shinobi de Kumogakure que dominaba el elemento rayo. El control del chakra también era bastante preciso. Y en cuanto al poder, aún por encima del promedio. Pero esta técnica exigía un control de chakra extremadamente preciso. Además, el cuerpo del usuario debía ser increíblemente resistente, o al menos altamente resistente al destructivo efecto del elemento rayo. Y por lo que parece, Sanki cumplía con los requisitos. Con la ayuda de su percepción infinita, Kij repasó mentalmente la técnica varias veces. Una vez que la comprendió por completo, se dio la vuelta y levantó el dedo índice derecho. Se le ocurrió una idea. A continuación, envolvió cuidadosamente tanto el Aki incoloro como el chakra de elemento rayo alrededor de su dedo en perfecto equilibrio. Aproximadamente 6,7% Aki, 93,3% chakra. ¿Por qué esa proporción? Porque las reservas de chakra de Kij aún eran mucho menores que su Aki, y para estabilizar el flujo, tuvo que aumentar significativamente la proporción de chakra. ZZZZZZT. Un único hilo de relámpago amarillo brillante crepitó alrededor de su dedo, provocándole una intensa sensación de hormigueo que recorrió su brazo. Entonces, desapareció. Un instante después, reapareció justo delante de Sanki y clavó su dedo índice cargado directamente en la palma de su oponente, que rebosaba de chakra de rayo. En menos de un suspiro, el amarillo se encontró con el azul. Y el azul se hizo añicos al instante. ¡Boom! La explosión rompió el silencio de la noche, sacudiendo la aldea y atrayendo la atención de casi todos los shinobi de Konoha. Kij bajó la mirada hacia su dedo humeante, ileso. Luego miró lo que quedaba de su enemigo. La parte superior del cuerpo de Sanki había quedado reducida a un montón de carne destrozada. Su parte inferior yacía aparte, destrozada por la explosión. Sí, muerto. Ni siquiera Tsunade podría salvarlo. Con Infinity Perception escudriñando el campo de batalla en busca de cabos sueltos, Kij se aseguró de no dejar rastro, y desapareció. Exactamente un minuto después, llegó un escuadrón de élite Ambu procedente de Konoha. Al frente de ellos iba un shinobi de cabello blanco cuya presencia era inconfundible. El legendario colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo. Y lo que es más importante, el hermano mayor de Kij. Había planeado tomarse un breve permiso, ya que su esposa iba a dar a luz en cualquier momento. Pero, evidentemente, eso no iba a suceder esta noche. La expresión de Sakumo se tornó sombría al observar la escena. Le bastó una mirada para darse cuenta de que no se trataba de una pelea cualquiera. La magnitud, la devastación, los restos de chakra. Esto tenía que ser un enfrentamiento entre dos combatientes de nivel genuino superior. ¿Y la afinidad? Definitivamente, el lanzamiento relámpago. Lo cual solo podía significar que uno de ellos venía de Kumogakure. Tras un rápido barrido, Sakumo saltó a un gran árbol cercano. Pero cuando divisó a un Ambu conocido desmayado en una de las ramas, su expresión se ensombreció. Reconoció al hombre, el mismo Ambu al que el tercer Hokage acababa de asignar la protección de Kij. Ahora estaba inconsciente. Lo que significaba. ¿Dónde diablos estaba Kij? Mientras tanto, Kij se había refugiado en la casa de su compañero de clase, el chico rubio Namikaze Minato. Realmente no tenía otra opción. El efecto mariposa que había desencadenado se había descontrolado por completo. Si Minato no intervenía ahora, podría perder una oportunidad única en la vida para estrechar su vínculo con Kushina. ¿Y si eso sucediera? Entonces Naruto. ¿Podrían no nacer nunca? Abre interrogación. 159, el shock de ataque Sakumo. Capítulo 13, el shock de ataque Sakumo. Uzumaki Naruto no debe dejar de nacer.
No fue porque Ataque Kid sintiera la necesidad de proteger la historia original, ni porque le importara cómo se suponía que debía desarrollarse el mundo. No, la razón por la que no podía dejar que las cosas se desviaran del rumbo previsto era mucho más sencilla. En primer lugar, le caía muy bien el chico llamado Naruto. En segundo lugar, tanto Minato como Kushina eran buenas personas, eran sus amigos. Si podía ayudarlos a encontrar la felicidad juntos, ¿por qué no? Desde que llegó a este mundo ninja, Kid había elegido seguir a su corazón. Si algo lo enfurecía, lo aplastaba. Si alguien era malvado, acababa con él sin dudarlo. ¿Y si el oponente resultaba ser demasiado poderoso? Entonces caería luchando, con la cabeza bien alta. Después de todo, un hombre de verdad debería ser lo suficientemente valiente como para atravesar los cielos. Bueno, idealmente sin morir, claro. Si iba a alterar el destino, al menos quería transformarlo en algo mejor. Ese era el sincero deseo de Ataque Kid. Minato Namikaze estaba acostado en la cama cuando notó a cierta persona asomada a la ventana de su segundo piso. Por un instante, su mano se estremeció, a punto de lanzar el kunai que había sacado instintivamente. «Kid, ¿qué haces ahí?», preguntó Minato, alzando una ceja con confusión. «No hay tiempo para explicaciones. Tu esposa ha sido secuestrada por ninjas de Kumogakure. Si no te mueves ahora, estarán fuera de las fronteras de Konoha en cualquier momento». Pero antes de que Kid pudiera terminar su frase, Minato, completamente vestido, aunque Kid ni siquiera lo vio cambiarse, ya había saltado por la ventana y aterrizado en el jardín delantero. Mientras saltaba en el aire, Minato miró por encima del hombro y gritó. Comillas Kid, ¿en qué dirección se fueron, Kushina? Kid parpadeó. Eso fue rápido. No es de extrañar que este tipo se convirtiera en el hombre más rápido del mundo shinobi. Además, la llamó tu esposa sin dudarlo, ¿eh? Kid no se molestó en comentar nada, simplemente señaló hacia el sureste, hacia las afueras del pueblo. Fueron por ahí, ten cuidado, Minato. Pero antes de que pudiera terminar, el prodigio rubio ya había desaparecido de la vista. Kid soltó una risita, sacudiendo la cabeza mientras lo seguía tranquilamente desde la distancia. Cuando Minato divisó mechones de cabello rojo esparcidos por el suelo, finalmente suspiró aliviado. Eso significaba que iba por el camino correcto, y si Kushina había podido dejar un rastro así, también significaba que aún no estaba gravemente herida. A juzgar por la situación, los secuestradores no eran Chunin de alto rango. Si lo fueran, Kushina jamás habría tenido la oportunidad de dejar pistas como estas. Tras esa evaluación, Minato aceleró el paso, corriendo a través del bosque hacia su amada. Gracias a la intervención de Kid, la línea temporal volvió suavemente a su curso correcto. La repentina aparición de Minato, con un aura de carisma sereno, detuvo en seco a los shinobi de Kumogakure, a tan solo unos metros de cruzar la frontera de Konoha. Y finalmente, el mundo pudo vislumbrar el talento innato del chico de oro de Konoha, Minato Namikaze. En cuestión de segundos, 3 Chunin experimentados fueron derrotados sin esfuerzo por un niño de 10 años. Apenas tuvieron tiempo de pestañear antes de encontrarse arrodillados en el suelo, completamente vencidos. ¿Cuál es el secreto? Minato poseía una velocidad de reacción neuronal que superaba los límites humanos. Esa era la bendición divina que le había sido otorgada, la clave para convertirse en el futuro cuarto Hokage. Para él, los movimientos del enemigo eran como un vídeo a cámara lenta, por eso podía acabar con ellos con tanta facilidad. Aquello le recordó a Kid las técnicas de respiración que una vez dominó en el mundo de Demon Slayer, pero comparado con aquel entonces, su fuerza había superado hacía mucho tiempo aquella época. Y algún día, Minato perfeccionaría aún más esa destreza física con su técnica característica, el dios del trueno volador. Incluso antes de la llegada de Kid a este mundo, Minato ya había sido el usuario más compatible del dios del trueno volador desde su creador original, el segundo Hokage Tobirama Senju. Por supuesto, el éxito de Minato no fue solo físico. Su inteligencia, serenidad y aguda intuición para el combate también desempeñaron un papel fundamental. Bañado por la luz de la luna, Minato Namikaze saltó entre los árboles, sosteniendo a Kushina a salvo en sus brazos. Su expresión serena, iluminada por el suave resplandor de la luna, hizo que Uzumaki Kushina guardara silencio, con la mirada fija en él. Su corazón dio un vuelco. Minato, sí que es guapo, murmuró en voz baja para sí misma. Desde lejos, Ataque Kijo observó la conmovedora escena y asintió con satisfacción. Se dio la vuelta y tomó un desvío para regresar al pueblo que tenían delante.
Pero al acercarse a la puerta principal, se encontró cara a cara con alguien muy familiar. Su hermano mayor, Ataque Sakumo. El legendario colmillo blanco de Konoha, capitán de los Anbu y mano derecha del tercer Hokage, se encontraba al frente de una unidad de élite Anbu, su expresión era sombría y cargada de tensión. Incluso para Kij, que había vivido incontables vidas, la presencia era intensa. Los ojos de Sakumo se abrieron de par en par en el momento en que vio a su hermano pequeño. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Kij y lo agarró por los hombros. Comillas Kij, pequeño bribón, si estás bien, porque no dejaste ni rastro, pensé que esos bastardos de Kumogakure te habían secuestrado. Kij sonrió levemente, sin inmutarse por la reprimenda. Su tono era tranquilo y tranquilizador. Tranquilo, hermano, estoy bien. Esos tipos de Kumogakure eran demasiado débiles para vencerme. Comillas débil. El rostro de Sakumo se contrajo. Se refería Kij a los dos cuerpos que están siendo diseccionados en la morgue de Anbu, aquellos que se confirmó que tenían chakra de nivel Chunin. Mientras la expresión de Sakumo se tornaba conflictiva, Kij simplemente se encogió de hombros. Nunca había planeado ocultarle su fuerza a su hermano. Sakumo simplemente, nunca se lo había preguntado antes. Vinieron a por mí, así que me defendí, y como eran más débiles, los maté, dijo Kij con naturalidad. Aunque Sakumo ya lo sospechaba, escucharlo directamente de su hermano lo dejó atónito. Hasta ahora, Sakumo creía haber juzgado las habilidades de Kij con justicia. Supuso que Kij, recién salido de la academia, probablemente ya tenía un nivel cercano al de un Chunin de élite. Sin duda, era más fuerte que sus compañeros de clanes poderosos como los Uchiha o los Iga. Pero ahora se dio cuenta. Lo había subestimado. Durante el entrenamiento, Sakumo había notado que sus técnicas de espada mejoraban rápidamente. Pensaba que se debía simplemente a la práctica constante y al esfuerzo. Pero no, fue Kij quien, discretamente, le ayudó a crecer, utilizando habilidades que había perfeccionado a lo largo de múltiples vidas. Tras respirar hondo, Sakumo preguntó por el estado de Kusina. Una vez que Kij confirmó que estaba a salvo, Sakumo ordenó a dos Anbu que la rescataran a ella y a Minato. Luego, apartó a Kij a un lugar más tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Su voz ahora era seria. Kij, ¿te das cuenta de que los shinobi que mataste esta noche eran Chunin, verdad? Kij asintió con indiferencia. Por supuesto, pero no le di mucha importancia. Eran demasiado débiles. Ya no creo que los Chunin representen una amenaza para mí. Comillas que. Los ojos de Sakumo se abrieron desmesuradamente. ¿Los Chunin no son una amenaza? Entonces, ¿quién era una amenaza para ti, el Hokage? Ni siquiera podía procesar la idea correctamente. Tras un largo momento de silencio, Sakumo comenzó a preocuparse. ¿Cómo se suponía que iba a informar de esto al tercer Hokage? ¿Debería contárselo todo? Pero entonces miró a Kij, que seguía siendo solo un niño, al menos en apariencia. Lo comparó con la vida sangrienta y llena de misiones que él mismo había soportado. Ah. Sakumo suspiró profundamente. Ya había tomado una decisión. No le revelaría al Hokage el verdadero poder de Kij. No era que no confiara en Sarutobi Hiruzen, ni que temiera que Kij fuera utilizado como una herramienta. Fue simplemente, el instinto de un hermano mayor. No quería que su hermano pequeño se viera arrastrado demasiado pronto al despiadado mundo de los shinobi. Aunque Kij ya podría haberlo superado. Sakumo sabía muy bien lo cruel que podía ser el mundo. Si Kij pudiera empezar como genin y ascender poco a poco, su futuro sería mucho más prometedor. Y si sus padres aún vivieran, seguramente querrían lo mismo. Su determinación se fortaleció. Sakumo colocó suavemente una mano sobre el hombro de Kij y habló con seriedad. Kij, sobre tu fuerza, no dejes que nadie se entere, a menos que sea absolutamente necesario, mantente discreto. No llames la atención, ya sabes cómo funciona este mundo. Pero Kij intervino con calma, está bien, hermano, mientras puedas cubrirme, te prometo que no presumiré, no soy un mocoso que necesita alardear de su poder. El corazón de Sakumo se tranquilizó. Sí, este era su hermano. Incluso de niño, Kij solía cuidarlo. Sakumo solo empezó a notar ese cambio después de casarse con Yumiko. Si no hubiera sido por ella, tal vez nunca se habría dado cuenta. Ahora, mirando a su hermano. Sakumo solo sentía orgullo. Kij realmente había madurado. Una semana después, tras completar otra misión de rango D,
como deservar campos y perseguir gatos, Ataque Kij, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina finalmente parecían haber sido liberados del purgatorio. ¿Sabes lo que han estado haciendo durante los últimos 7 días? Pasear mascotas, cazar ratas, cavar la tierra, cosechar repollos, lo que sea. Básicamente, todo menos pelear. Kiji incluso consideró enviar clones de sombra para que hicieran las misiones por él la próxima vez. Por suerte, esa mañana, su impredecible sensei, Jiraiya, anunció que finalmente habían superado las misiones de rango D. De lo contrario, Kiji estaba a punto de vomitar del aburrimiento. En cuanto al intento de secuestro ocurrido hace una semana, todo quedó perfectamente limpio gracias a un solo hombre, el colmillo blanco de Konoha, Capitán Ambu y mano derecha del tercer Hokage. Ataque Sakumo. Para ser honesto, Sakumo no hizo mucho públicamente, simplemente, redirigió la investigación. Hizo las preguntas correctas. ¿Cómo es posible que dos shinobi de Kumogakure supieran tanto sobre el funcionamiento interno de Konoha? ¿Por qué había tan pocos Ambu patrullando la zona esa noche? En cuanto Sakumo tiró del hilo, alguien empezó a entrar en pánico. El hombre conocido como el Hokage en la sombra de Konoha, Danzo Shimura, se vio repentinamente bajo presión. Por supuesto, demostrar la implicación de Danzo no fue tarea fácil. Pero al menos, por ahora, le dejó a Danzo un pequeño dolor de cabeza. Abre interrogación. 160, la Guerra Mundial Ninja. Capítulo 14, la Guerra Mundial Ninja. En el interior de la base secreta de la división Root en Konohagakure, el rostro de Shimura Danzo reflejaba confusión y rabia. ¿De dónde surgió esta fuerza desconocida externa? Según el informe de Ataque Sakumo, en el intento de secuestro de Ataque Kij no solo participaron shinobi de Kumogakure, sino también otro grupo, una misteriosa tercera fuerza que se enfrentó a los ninjas de Kumo en el lugar de los hechos. El caos resultante le brindó a Kij la oportunidad perfecta para escapar. Pero eso no tenía sentido. ¿No se suponía que el Shimura Danzo era ese tercero? Si es así, ¿quiénes demonios eran esas personas? Su mente se llenó de dudas, pero tras un instante, simplemente resopló y murmuró con frialdad, ese mocoso de Ataque, tuvo suerte esta vez. Y tú también, maldito colmillo blanco de Konoha. Ataque Sakumo. Ya veréis, los dos. El intento de secuestro por parte de Kumogakure desencadenó una reacción en cadena en todo el mundo shinobi. Antes incluso de que Konoha tuviera la oportunidad de presentar una protesta formal, la antigua ilusión de paz, frágil y latente durante más de 2 décadas, finalmente comenzó a resquebrajarse. Las razones eran complejas, pero todo se reducía al creciente desequilibrio entre las naciones. La disparidad de riqueza y recursos entre las grandes aldeas shinobi y sus países anfitriones había llegado a un punto crítico. Desde las sombras, comenzaron a surgir facciones radicales. Entre los jugadores principales se encontraban Anzo de Amegakure, Shimura Danzo de Konoha, Ao de Kirigakure y el tercer Raikage de Kumogakure. Escudándose en la retórica del equilibrio y la justicia, estos líderes comenzaron a impulsar la expansión militar, apoderándose de recursos, territorios e influencia mediante la fuerza. En otras palabras, todos se estaban preparando para la guerra, y lo habían estado haciendo en secreto durante mucho tiempo. La tierra de la lluvia, atrapada entre las grandes naciones de tierra, fuego y viento, se había convertido en un campo de batalla tácito para operaciones encubiertas y guerras subsidiarias. Quien finalmente desencadenó la guerra abierta no fue otro que Anzo de la Salamandra, el temible líder de Amegakure. Pero en lugar de actuar con tacto político, Anzo, tal vez embriagado por su propia leyenda como el llamado semidios, envió abruptamente cartas de desafío tanto al tercer Kazekage como a Hiruzen Sarutobi de Konoha, al mismo tiempo. El lenguaje era directo, incluso arrogante, como si exigiera que Konoha se sometiera a su voluntad. Aquello casi hizo que el tranquilo y sabio Hiruzen perdiera los estribos. El Kazekage no estaba menos enfurecido. Había que admitirlo, meterse en problemas con 2 aldeas importantes a la vez. Anzo fue audaz, temerario, tal vez, pero innegablemente audaz. Pero la arrogancia tiene un precio. Aunque Amegakure alguna vez fue víctima a la sombra de naciones más grandes, en el mundo shinobi, los países pequeños siempre eran los que sufrían. El error de Anzo no fue provocar una pelea, sino provocar a 2 superpoderes al mismo tiempo. Si solo se hubiera centrado en Sunagakure, tal vez habría tenido alguna posibilidad. En el momento en que Hiruzen recibió el desafío de Anzo, supo que la guerra era inevitable.
Como líder de la aldea shinobi más grande del mundo, no responder habría sido una deshonra para el título de Hokage. Pero Anzo no era alguien a quien subestimar. No solo era un monstruo en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también tenía a la formidable Amegakure como base de operaciones. Mientras Hiruzen reunía las fuerzas de Konoha para la batalla que se avecinaba, algo más sucedió en la casa de los Atake. El nacimiento de un niño prodigio. Atake Kakashi, el futuro ninja copia, nació en este mundo. Al ver al pequeño Kakashi sin máscara, su tío, Atake Kij, casi sacó un teléfono del bolsillo inexistente de sus vaqueros para tomarle cientos, o quizás miles, de fotos. Es broma. A pesar de estar desbordado de preparativos para la guerra, Hiruzen aún se tomó el tiempo para enviar un regalo de felicitación a la familia Atake, específicamente a Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. En ese momento, Sakumo era la espada más afilada de Hiruzen. Incluso comparado con sus tres alumnos más queridos, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, Sakumo estaba en otro nivel. Hiruzen lo sabía bien. Aparte de Kakashi, muchas figuras clave del futuro ya habían nacido: Genma Shiranui, Asuma Sarutobi, Kurenai Yui, Mitsui e incluso Obito Uchiha. Kij se había asegurado de ver cómo estaba Obito, y, francamente, no vio nada especial. Lo dejó solo. Matar bebés no era algo que hiciera un verdadero espadachín. Si Obito cayera algún día en la oscuridad como en la línea temporal original, Kij podría acabar con él con un solo puñetazo, o con un solo golpe certero de espada. Aproximadamente una semana después, Hiruzen había completado todos los preparativos militares. Desplegó a sus tres alumnos más valiosos, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, al frente de batalla. Todos ellos aún no habían cumplido los 30 años, pero juntos comandaban más del 80% de las fuerzas de élite de Konoha mientras marchaban hacia la Tierra de la Lluvia. Hiruzen estaba seguro de sí mismo. Después de todo, Amegakure no solo se enfrentaba a Konoha, sino que también había enemistado a Tsunagakure. Con dos grandes naciones pisándole los talones, ¿qué posibilidades tenía Anzo? En cuanto a cuál de los tres estudiantes heredaría el título de cuarto Hokage, Hiruzen ya había tomado su decisión en silencio. Simplemente no se dio cuenta de que, a ninguno de ellos le interesaba especialmente el trabajo. En Tsunagakure, provocados por el desafío de Anzo, los aldeanos enviaron a una de sus fuerzas de nivel Kage, Chiyo, la legendaria maestra de marionetas. A diferencia del despliegue masivo de Konoha, Tsuna envió solo un pequeño escuadrón liderado por la propia Chiyo. Puede que las cifras parecieran desequilibradas, pero tenían confianza. Mientras tanto, el equipo de ataque Kij no fue desplegado en absoluto. A pesar de que Jiraiya, su sensei, era uno de los oficiales al mando, a Kij y a su equipo no se les asignó ninguna misión en tiempos de guerra. Kij supuso que tenía algo que ver con su hermano mayor, Sakumo. Es probable que Hiruzen estuviera preparando a Sakumo como una carta bajo la manga. Actualmente, Sakumo permanecía en Konoha, oculto, actuando como cebo. Y, efectivamente, según lo que Kij sabía de la cronología, ese cebo estaba a punto de atrapar algún pez gordo. Si Kij fuera enviado al frente, podría complicar las cosas emocionalmente para Sakumo. Otra posibilidad, quizás Hiruzen quería preservar a Kij y Namikaze Minato para el futuro. Perder talentos como ellos demasiado pronto sería devastador. Al fin y al cabo, las guerras ninja a gran escala no se trataban de batallas uno contra uno. La mayoría de los ninjas no eran más que peones desechables. Un centenar de genin que practicaran ninjutsu de bajo nivel aún podrían abrumar a un solo genin. Por eso, las grandes aldeas entrenaban a miles de genin y chunin, eran munición viva. Las bajas fueron numerosas, el potencial no importaba si morías antes de florecer. Aunque Kij creía ser fuerte, especialmente gracias a su dominio de la ki incoloro, que lo hacía inmune a la mayoría de los ataques básicos, no tenía ningún interés en luchar por la ambición de Konoha. Además, él ya sabía cómo iba a terminar esta guerra. El Minato aceptaron su exclusión de la guerra sin quejarse. Minato obedeció las órdenes sin cuestionarlas. Mientras tanto, Kushina Uzumaki seguía refunfuñando, maldiciendo a Hiruzen por no dejarla unirse al campo de batalla. Ella no tenía ni idea de que era una Jinchuriki del zorro de 9 colas. De ninguna manera Hiruzen la dejaría acercarse al frente de batalla. Pronto, la unidad de élite de Tsunagakure liderada por Chiyo se enfrentó a Anzo y los shinobi de Amegakure. Sin la presencia de Anzo, el resto de las fuerzas de Amegakure tuvieron dificultades para contener el avance de Konoha, especialmente con Tsunade, Jiraiya y Orochimaru al mando.
El trío ya estaba muy por encima del nivel promedio de Junin. Eran de nivel Kage de medio paso, 3 monstruos con ejércitos a sus espaldas. Sin Anzo para detenerlos, el resultado era obvio. ¿Y qué hay de ataque Sakumo? Según el análisis de Kij, su hermano mayor ya había alcanzado el mismo nivel que Hiruzen. Más fuerte, incluso, que su contraparte original de la línea temporal principal. La presencia de Kij en este mundo había impulsado silenciosamente el crecimiento de Sakumo. Ambos eran espadachines, y Sakumo se había inspirado en las técnicas de Kij, especialmente en su dominio del Kenshin Tomei, el estilo de la espada transparente verdadera. Como resultado, Sakumo alcanzó su máximo potencial una década antes de lo que indica el canon. Y a partir de ahí, cada paso adelante sería una nueva cumbre. Kij estaba impaciente por ver hasta dónde llegaría el colmillo blanco de Konoha. Mientras tanto, la batalla entre Anzo y Chiyo no estaba saliendo según lo planeado. Ya fuera por accidente o por estrategia, Suna había enviado a la persona mejor preparada para contrarrestarlo. Las marionetas de Chiyo eran inmunes al veneno. Y como ella misma era una experta en venenos, solo necesitó unos minutos para analizar y neutralizar las toxinas de Anzo. Pero no había que subestimar a Anzo. Incluso sin el veneno de la salamandra, seguía siendo un guerrero temible con sus técnicas de hoz encadenada y espada. Destrozó docenas de marionetas de Chiyo con pura fuerza bruta. Aunque no la había herido directamente, la pérdida de tantas marionetas la había alterado claramente. Con expresión furiosa, Chiyo gritó, Anzo, viejo que respiras a través de una manguera, ¿estás loco? ¿Te atreves a insultar a nuestro Kazekage? Déjame en paz, vieja marioneta polvorienta, gruñó Anzo, haciendo girar su hoz, cadena hacia ella. Estaba molesto, extremadamente molesto. No podía usar su veneno, solo había destruido muñecas sin vida, no había logrado ni un solo golpe en su carne. Para alguien a quien llamaban el semidios, esto fue humillante. Y su propio ejército seguía esperando a que él ganara. Si no lograba derrotar a Chiyo, su desafío a dos grandes naciones se convertiría en el hazmerreír del mundo. La vergüenza le hizo hervir la sangre. Justo cuando se preparaba para darlo todo. Chiyo retrocedió repentinamente decenas de metros tras recibir una señal de sus compañeros de Suna. Abre interrogación. 161, la Segunda Guerra Mundial Ninja. Capítulo 15, la Segunda Guerra Mundial Ninja. Anzo de la Salamandra entrecerró los ojos mientras observaba cómo los shinobi de Sunagakure se retiraban sin previo aviso. ¿Qué tramaba exactamente el pueblo de Sand? ¿Era esto una trampa? ¿Algún tipo de estratagema oculta? Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello por mucho tiempo, fue bombardeado con llamadas de auxilio urgentes. Las fuerzas de Amegakure, dispersas por el frente, solicitaban refuerzos. El ejército de Konoha, liderado por las tres jóvenes promesas, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, ya había traspasado sus defensas exteriores y avanzaba hacia el interior del país de la lluvia. Si no se controla, Amegakure podría caer. Al comprender la gravedad de la situación, Anzo no dudó más. Cambió de rumbo de inmediato y se apresuró a interceptar personalmente a las fuerzas invasoras de Konoha. Aún así, Anzo no estaba demasiado preocupado. Con su letal niebla venenosa y la fuerza monstruosa de su técnica de invocación, Ibuse, la salamandra gigante, confiaba en su capacidad para aniquilar a las tropas enemigas, incluso en número abrumador. A menos que Konoha hubiera traído consigo a una ninja médica tan hábil como Chiyo de Sunagakure, su derrota estaba prácticamente asegurada. Una semana después, mientras Tsunade, Jiraiya y Orochimaru lideraban una feroz batalla contra Amegakure y Anzo. Una unidad de élite independiente de Sunagakure se había infiltrado sigilosamente en la propia Konohagakure, liderada por dos Jonin de alto rango. No eran personas cualquiera, eran el hijo y la nuera de Chiyo, la famosa maestra de marionetas. Ambos eran ninjas marionetas de primera clase, cuyas habilidades casi rivalizaban con las de la propia Chiyo. Su misión era clara, sembrar el caos en Konoha mientras su principal fuerza de combate estaba desplegada en el extranjero. Era la oportunidad perfecta para desestabilizar la aldea desde dentro. Después de todo, Konoha se había comportado durante mucho tiempo como la aldea más fuerte del mundo shinobi, se beneficiaba de la guerra, disfrutaba de la gloria, pero seguía manteniendo la máscara de la superioridad moral. Como una prostituta que se hace pasar por santa.
Por supuesto, esto no era una declaración de guerra total. Si Tsunagakure realmente pretendía enfrentarse a Konoha de frente, esta cantidad de infiltrados no representaría ni una pequeña amenaza, a menos que lograran asesinar al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, no había ninguna posibilidad de causar daños duraderos. Incluso el tercer Kazekage lo sabía, matar a un Kage de la aldea más poderosa del mundo, eso era solo una quimera. Exactamente a la 1 de la madrugada, cuando la mayor parte de Konoha dormía profundamente. Dentro de la residencia Ataque, los ojos de Tachibana Kij se abrieron de golpe. Había percibido un chakra desconocido que se acercaba a su perímetro de vigilancia. Incluso dormido, su radio de autodetección se extendía 1 kilómetro completo, y ese chakra, definitivamente no pertenecía a ningún shinobi de Konoha. En estado de alerta total, Kij activó su sistema de percepción infinita. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó las firmas de chakra de los intrusos como una ola gigante. En cuestión de segundos, lo había analizado todo. Una unidad de élite de Tsunagakure, supuestamente los aliados actuales de Konoha. Ni un solo genin entre ellos. 8 eran chunin de élite, y 4 tenían niveles de chakra a la par con los jonin. 2 de ellos incluso superaban la capacidad promedio de un jonin, rozando la élite jonin. La mirada de Kij se agudizó al fijarse en los dos líderes. Entonces, estos eran los padres de Sasori. Personajes secundarios destinados a morir a manos de la espada de su hermano en la línea temporal original, Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Dado que ya estaban destinados a caer ante la espada de su hermano, Kij decidió no interferir, a menos que cruzaran la línea invisible que rodeaba la residencia Ataque. Si fueron tan estúpidos como para hacer eso, entonces no tenían a quién culpar más que a sí mismos. Después de todo, su hermano estaba fuera en una misión Ambu. La casa estaba habitada actualmente solo por ancianos, mujeres y niños. Mientras observaba cómo el escuadrón de Tsunagakure se alejaba de su casa, Kij exhaló suavemente, fijando la mirada en la ventana. La verdadera guerra por Konoha acaba de empezar. Debería involucrarme. Hizo una pausa por un momento, luego negó lentamente con la cabeza. Aunque todavía no podía enfrentarse a todo el mundo shinobi, su fuerza, que lo situaba firmemente dentro de la clase Super Kage, ya era suficiente para dejar su huella en esta Segunda Guerra Mundial ninja. Sin embargo, Kij había venido a este mundo por una sola razón: entrenar, dominar el chakra y alcanzar mayores alturas. Difundir su nombre no significaba nada, solo importaba la fuerza. Si quisiera entrar en el campo de batalla usando solo chakra, podría, no sería imposible. Después de todo, el chakra poseía un potencial ilimitado. Si miraba lo suficientemente lejos en el futuro, hacia el clan Tsutsuki, los verdaderos límites del chakra eran aterradores. Era un poder que podía superar incluso su Aki incoloro del mundo de One Piece. El Aki incoloro, una fusión de los 3 tipos de Aki en una fuerza trascendente, era la cúspide del poder físico. Pero el chakra era de naturaleza espiritual. ¿Qué ocurriría si fusionara la fisicalidad pura del Aki incoloro con la naturaleza metafísica del chakra? ¿Podría crear algo completamente nuevo, una forma de poder que fusionara cuerpo y alma por completo? Ese era su objetivo. Pero para lograrlo, necesitaba que su chakra alcanzara el nivel de los 6 caminos. Y a diferencia de esos personajes de anime que obtuvieron ese poder gracias a la protección del guion o adones externos, Kij rechazó los atajos. La verdadera fuerza debía ser poseída, totalmente controlada. El poder tomado prestado de otros no era más que una ilusión, y las ilusiones se desvanecen. Aún no sabía cómo alcanzar el nivel de los 6 caminos por sus propios medios, pero no tenía prisa. Él ascendería, paso a paso, elevando su poder por encima incluso del Kage más alto, de forma natural. Después de todo, su mayor ventaja era su propio cuerpo, un recipiente perfectamente adaptado para el combate. Nació con la respiración relámpago 3.0, un sistema similar al cuerpo Dao innato de las novelas de cultivo. Sus canales energéticos eran impecables, su forma física, refinada a la perfección. Su afinidad elemental con el rayo estaba en su punto álgido, y al combinarse con su alma, forjada en múltiples mundos, su potencial era comparable al de los descendientes del clan Tsutsuki. O incluso el sabio de los 6 senderos. Con esta base, no era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Por supuesto, si no hubiera poseído un cuerpo y un alma tan monstruosos, no habría dudado en tomar atajos. Pero eso no era necesario. Esa noche, la infiltración de los ninjas de élite de Tsunagakure terminó sin mayores incidentes.
Sin embargo, a partir de ese momento, un nombre comenzó a extenderse por todo el mundo shinobi. El colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo. 12 shinobi de élite de Tsunagakure. Todos fueron abatidos con tan solo 2 golpes de espada. Esa noche, Sasori de la Arena Roja quedó huérfano. Su abuela, Chiyo, se vio obligada a presenciar la muerte de su propio hijo y su nuera. ¿Y los otros 10 ninjas de élite? Sus cuerpos yacían esparcidos por las calles como melones maduros, cortados limpiamente. Al amanecer, los espías de las otras 4 grandes aldeas, ocultas en lo profundo de Konoha, se apresuraron a informar de lo que habían visto. 12 ninjas de élite, aniquilados en segundos, por un solo hombre. A partir de ese día, el nombre de Ataque Sakumo quedó grabado en las listas de personas a las que no provocar de todos los pueblos. Para los ninjas renegados y las fuerzas enemigas por igual, se convirtió en una pesadilla viviente. Sin embargo, incluso con esa gloriosa victoria, la amarga verdad permanecía. Las tropas de primera línea de Konoha habían perdido la batalla contra Anzo. Y el título de Sannin legendario, otorgado a Tsunade, Jiraiya y Orochimaru por el propio Anzo. Eso casi hizo que Hiruzen Sarutobi estallara de rabia. Pero antes de que pudiera reaccionar, el tercer Kazekage, furioso porque su complot de asesinato había fracasado, ordenó a Chiyo que liderara a 2000 shinobi de Tsunagakure hacia la Tierra del Fuego. Hiruzen había planeado enviar refuerzos para castigar la arrogancia de Amegakure. Pero ahora, con Amegakure y Tsunagakure moviéndose al unísono, no le quedó más remedio que contenerse y reconsiderar su postura. Al mismo tiempo, otros 2 grandes pueblos, Kumogakure e Iwagakure, comenzaron a moverse. El tercer Raikage, y el tercer Tsuchikage, Noki, movilizaron sus fuerzas y lanzaron ofensivas a gran escala. Irónicamente, la causa de su guerra, fue el propio Anzo. Como ya se mencionó, la Tierra de la Lluvia se encontraba en la encrucijada de 3 grandes naciones, fuego, viento y tierra. Era lógico que sus shinobi se enfrentaran allí. Por lo general, Kirigakure y Kumogakure se mantenían al margen, estaban demasiado lejos como para molestarse. Pero si Konoha y Tsunagakure estaban atacando a Megakure, ¿por qué Iwagakure no hacía lo mismo? ¿Eso significaba que Tsuchikage era amable? Por supuesto que no. Si hubiera tenido la oportunidad, le habría encantado reclamar para sí un pedazo de la Tierra de la Lluvia. Pero Anzo ya lo había previsto. Siguiendo el principio de aliarse con el lejano, atacar el cercano, Anzo había formado en secreto una alianza con el tercer Raikage, pidiéndole que atacara a Iwagakure justo cuando sus fuerzas estaban siendo desplegadas en otro lugar. El repentino ataque provocó numerosas bajas en las filas de Iwa, dejando a Noki furioso. Estalló otra guerra. Originalmente, Anzo también había planeado involucrar a Kirigakure. Si hubieran estado de acuerdo, podrían haber lanzado una invasión naval a lo largo de la costa del País del Fuego. Eso habría obligado a Konoha a retirarse del frente para defender su patria. Y en ese caso, Tsunagakure podría haber dirigido su agresión por completo hacia Konoha. Pero no todos los planes salen bien. Kirigakure nunca respondió. Y la fuerza oculta de Konoha era mucho mayor de lo que Anzo había previsto. Sin Kirigakure, y con la fallida infiltración de Tsunagakure expuesta ante todo el mundo shinobi. La verdad quedó clara. Konoha era realmente la aldea más fuerte. Sin que el Hokage moviera un solo dedo, un solo hombre, Ataque Sakumo, cambió el rumbo de la batalla y masacró a 12 ninjas de élite. ¿Pero eso era todo lo que tenía Konoha? Todos sabían la respuesta, no. Todavía les quedaban 2 grandes clanes, los Uchiha y los Hyuga, además de docenas de poderosos linajes familiares sin explotar. ¿Convertir a semejante pueblo en tu enemigo mortal? Anzo no era tan estúpido. Aunque él pudiera sobrevivir, ¿podría Amegakure? A menos que varias aldeas importantes se unieran contra ellos, jamás consideraría convertir a Konoha en un enemigo eterno. Esa es la verdadera razón por la que no mató a los Sannin. No era cuestión de sentimientos. Era una estrategia. Una verdad dolorosa que todos los pueblos pequeños deben asimilar. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.